A esta hora de la noche tengo el agrado de presentar a Julio Schilling. Él es politólogo, autor y director de Patria de Martí y de The Cuban American Voice, experto, especialista, comenta temas de actualidad. Señor Schilling, muchas gracias por su tiempo. Santiago Gómez lo saluda en vivo desde Lima, Perú. Encantado, Santiago, por la invitación. Quería empezar preguntándole cómo ve y cómo siente la reacción que ha generado el inicio de las políticas de deportaciones masivas del presidente Trump, cumpliendo una promesa de campaña, pero generando respuesta inmediata en los gobiernos de América Latina. Veíamos lo que pasó con Gustavo Petro. Desde Perú también dicen, si llegan aviones tendremos que admitirlos, tendremos que aceptarlos. Pero ¿cómo ha visto este encontronazo finalmente que se produce entre Colombia y Estados Unidos y lo que puede pasar en América Latina después del inicio de este momento de deportaciones? Creo que tenemos que hacer, Santiago, una diferencia entre diferentes gobiernos de América Latina. En el caso de Colombia, Gustavo Petro, que hasta hace par de décadas era un terrorista, marxista, alzado con el intento de derrocar la democracia colombiana, es un genuflexo de los regímenes dictatoriales de Cuba comunista y sus neocolonias en Colombia, en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Entonces causa un poco de risa en el sentido de ver el papel enorme de ridículo que ha hecho el presidente Petro, tomando en cuenta que sus conciudadanos, la senadora Cabal, el expresidente Álvaro Uribe, han repudiado totalmente su actitud irrespetuosa y hasta pudiera añadir de violar sus propios preceptos de dar protección a sus ciudadanos. O sea, es inaudito que alguien no quiera aceptar ciudadanos de su país que están siendo deportados por entrar ilegalmente en otro país. Esto es algo que realmente no se ve, sobre todo cuando son países que tienen relaciones muy estrechas. Lo comentaba justo hace unos minutos que desde Perú no se pudo lograr que Venezuela autorice vuelos con venezolanos deportados, porque aquí en Perú también tenemos ese fenómeno migratorio y venezolanos que habían sido detenidos delinquiendo no pudieron reingresar a su territorio porque el régimen de Maduro no lo admitió. De manera que vemos distintas reacciones, quizá coincidiendo allí en ideología, en este caso Colombia-Venezuela, con una misma posición, pero más bien esto tiene mucha aceptación en los Estados Unidos, ¿no? El votante recibe de buena manera el inicio de una mano dura con el tema migratorio que claramente fue fundamental en la campaña electoral también, ¿no? Correcto. Y en el caso, o sea, de el dictador Maduro, es muy probable que si de mantenerse esa posición, la reacción de los Estados Unidos no va a ser de mero aranceles, sino va a ser una posición mucho más contundente. Y sí, Santiago, o sea, los estadounidenses se han cansado de que se violen la ley, de que no se aplique el Estado de Derechos, que determinado sección el antiguo gobierno y muchos gobernadores y alcaldes de la extrema izquierda han dado licencia a toda una serie de actitudes de una política de Estado en esas jurisdicciones limitadas que ha florecido el crimen, ha estimulado en efecto una lucha de clases por parte de personas que entraron
indiscutiblemente ilegalmente. O sea, se estima que entre 10 a 20 millones de personas entraron. Y el estadounidense le choca esto primero por muchas razones. 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur. Entonces, si entran personas con esa facilidad, cuán fácil no será entrar las drogas. Tenemos el hecho de que al ser admitidos y dispersados por todo el mundo, la tasa de criminalidad ha explotado en precisamente ciudades y jurisdicciones que son amenos a la inmigración ilegal, o sea que calorizan, que dan beneficios sociales muchas veces más grandes que lo que reciben estadounidenses nacidos acá. Y esto ha chocado mucho, particularmente con minorías estadounidenses, no solo, por ejemplo, la minoría de negros estadounidenses, sino hispanos que están aquí legalmente, que ven que los servicios sociales y el gasto público favorece a inmigrantes ilegales a expensas de personas que llevan tiempo acá. Entonces, cuando miramos todas estas cosas y se toma también en cuenta el impacto inflacionario que esto tiene, porque las viviendas donde están viviendo esta población que entra ilegalmente es costeado con fondos públicos y eso sube y causa una inflación en las viviendas a los ciudadanos. Podemos añadir que deprime los sueldos de los trabajadores estadounidenses, particularmente los que no tienen título universitario, porque son trabajos de la cual ellos ya no pueden acceder porque alguien se le paga, digamos, por debajo de la mesa, de manera subterránea, a sueldos menores de lo que incluso establece la ley en algunos casos, y todo esto ha traído un gran descontento popular y correcto. Sin lugar a dudas es una de las razones por la cual no solo republicanos, sino demócratas, o sea, votantes demócratas, votaron por Donald Trump. Correcto, y entre ellos comunidades de hispanos también, ¿no? Eso se vio, claro, o sea, ahí hubo un crecimiento importante. El voto de Florida pareciera que terminó también ayudando a Donald Trump. Por eso le decía, es curioso que la política se aplique con latinos, pero que sean los propios latinos en Estados Unidos los que en muchos casos están a favor de estas deportaciones. Pero quería preguntarle, señor Schilling, si se esperaba este roce a nivel presidencial entre Petro y Donald Trump, que llevado a una guerra comercial, claro, ahí no había ninguna opción de que Colombia pudiera salir bien parado, ¿no? El anuncio de 25 o hasta 50% de aranceles nos mostraba al Trump negociador desde la oficina oval. ¿Cómo vio esto que ha generado una conmoción tremenda en Colombia? Y los ecos han llegado hasta aquí, hasta Perú, ¿no? A nivel de que el canciller ayer dio una entrevista en nuestro canal intentando explicar de que el Perú tenía que recibir cualquier avión que saliera con deportados desde los Estados Unidos. Por supuesto, yo creo que en este punto que haces al final de este comentario, ahora Santiago, es muy importante. O sea, hay que entender que en Colombia, primero Colombia ha sido víctima de guerras donde el marxismo ha intentado llegar al poder por décadas. Cuba comunista ha sido un patrocinador del terrorismo. Cientos de miles de colombianos han muerto a raíz de esa guerra por el poder político, por bandas marxistas, de la cual Gustavo Petro formó parte de ella. El abandono de Gustavo Petro a la lucha en la jungla fue a solicitud del difunto dictador Fidel Castro cuando implementaron el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. O sea que ese modelo constituye el penetrar en instituciones democráticas, o sea, competir por el poder democráticamente, y una vez que llegan al poder, pues
desnaturalizar el sistema y perpetuarse en el poder. Venezuela es un caso exitoso. Tenemos a Nicaragua, tenemos a Bolivia y a los países que han logrado revertir esto, por ejemplo Ecuador, Brasil, es porque las Fuerzas Armadas no fueron cooptadas, que es un elemento muy importante en ese modelo. Y pudiera decir también, aunque yo sé que esto no es el tema y entiendo que es más complejo el caso de Perú, o sea, donde hay unas Fuerzas Armadas profesional que por décadas combatieron al terrorismo marxista y con gran éxito, gracias a Dios, se eliminó. Entonces, estas declaraciones de Petro, tomando en cuenta que Colombia históricamente ha tenido una relación muy estrecha con los Estados Unidos es su principal socio económico, es como un sinsentido completo. El presidente de México, Claudia Sheinbaum, que es una izquierdista convencida, tiene medularmente un apego a nociones marxistas, su abuelo, su tío, que en Cuba fundaron el Partido Comunista en la década de 1920, ha aceptado a los mexicanos que han sido devueltos porque son sus ciudadanos. O sea, el Estado tiene una obligación de proteger. Hasta las propias Naciones Unidas establece eso. Y básicamente Gustavo Petro lo ha dicho. Bueno, lo dijo, después cambió de idea, después dio marcha atrás. Y estamos viendo de nuevo un gran porcentaje de oficiales electos colombianos repudiando totalmente este cantinfleo que ha llevado al propio, la presidencia de Colombia caer en lo ridículo. O sea, una programación exabrupto, tal parecería, no sé en qué sustancia estaría el presidente Petro, que se lanzó en esa movida que sabía que no iba a ir por el propio rechazo de su propio pueblo. Claro, quizá, señor Schilling, también Donald Trump, calculando bien este primer no que recibe, quiso dar un mensaje a todos los presidentes que pudieran hacer lo mismo, ¿no? Diciendo, tengo debajo una carta de guerra comercial y te puedo poner aranceles altos para que sí o sí recibas a los migrantes deportados en tu país. De alguna manera fue un inicio de, ya le digo, acá la Cancillería inmediatamente salió a decir, sí, tenemos que recibir, no hay otra opción. El cuestionamiento de Petro, y leí también que se sumó las Naciones Unidas, era a tener un trato humanitario digno contra los migrantes. ¿Cuál es su posición allí? Porque desde Latinoamérica se intentaba descalificar esta idea de los migrantes atados de pies y manos, esposados de pies y manos, y después se explicaba que ese es el protocolo en Estados Unidos, pero creo que ese era el argumento, digamos, que libraba un poco a Gustavo Petro de por qué había hecho este comentario, ¿no? Creo que iba más por un tema de las formas. ¿Qué opina sobre eso, señor Schilling? Fíjate, Santiago, primero en cuanto a el punto eso importante que estableces, probablemente esto con el gobierno anterior, si hubieran deportado, o en el pasado otros gobiernos que deportaban, el presidente Bush, el presidente Obama, hubiera tomado semanas. En otras palabras, esto hubiera ido por una preparación de algún estudio donde el Departamento de Estado estaría analizando y después estarían en conferencias, y esto se hubiera demorado 1 o 2 meses en ir para atrás y para adelante como si esto fuera algo negociable, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la actual administración vino con claros objetivos, o sea, entre ellos está el establecer el orden en los Estados Unidos y la frontera sur. Ha sido un denominador común bipartidista de que hay que controlar. La inmigración legal, los Estados Unidos no tienen ningún problema con eso.
La esposa del presidente Trump es una extranjera, o sea, y uno reconoce el aporte de las personas que vienen de otros países a los Estados Unidos, pero hay un procedimiento. Entonces, el hecho de que puedan entrar y decir que piden asilo político cuando vienen de países que son democracias, la verdad, es absurdo. Es absurdo porque primero, precisamente le complica el proceso de esos que quieren venir legalmente, o sea, que esperan por años para poderlo hacer. Entonces, totalmente viola el precepto de la noción de igualdad ante la ley, si nos establece un precedente de que es la ley de la jungla y el que llegue primero por la vía que sea, pues va a tener tan derecho o más que los que esperaron de acuerdo a los dictámenes de la ley establecida por años para poder entrar. Pero en cuanto hay que entender una cosa, de que muchos de los que están siendo deportados, de hecho, el primero enfoque eran personas que ya tenían un historial criminal, o sea, que habían sido arrestados por alguna razón. Esto no es, hay que entender de que estos arrestos y estas deportaciones no es simplemente que llega a un batallón, a un barrio que piensan que pueden ser extranjeros y los sacan. No. Estos son utilizando la inteligencia de diferentes agencias en cooperación con las agencias de la policía, con el Departamento de Justicia y los récords de las cárceles. En algunos casos que están presos simplemente los sacan. En otros casos esto ha tomado un tiempo y es muy probable que la actual administración, desde que ganó las elecciones, ya ha estado en estos preparativos. Por eso es que a bomba y platillo anunciaron que iban desde el primer día a tener deportaciones en una porción, por supuesto, pequeña en relación a los 10, 15, 20 millones de personas que han entrado ilegalmente, pero sí buscando la meta de tener 1,000, 1,500 deportaciones, y ellos dijeron que iban a empezar con personas que ya habían tenido un choque con la ley. Y aquí estamos hablando de choque, de violación de menores de edad, reincidentes, diríamos. Asesinato, posesión de drogas, tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de menores, donde se dice que hay más de 300,000 niños que los están buscando, algunos estiman que han sido encontrados. Entonces, claro, hay que ver si algunos de esos, y esto es relativo, y es muy cierto, o sea, en los Estados Unidos, a un nacido norteamericano acá, si tiene que ir a la cárcel o es arrestado, va con esposa, o sea, aunque haya nacido acá, aunque sus descendientes hayan venido en el barco Mayflower en los 1600, no importa, tienen que ir esposados. Hay determinados procedimientos, incluso si ni siquiera se le ha probado que son culpables, por la posibilidad de peligrosidad. Entonces, los detalles de exactamente, porque no sé si hay un banco de data que nos deja ver los nombres y pudiéramos saber con certeza cuántos de ellos han cometido o están acusados de cometer o han tenido algún problema con la ley, y por eso fue que fueron detectados y con esa facilidad capturados y ¿se entiende? Puesto en un avión. Claro, lo que nos está diciendo es que fueron por reincidentes, fueron por personas que ya habían cometido crímenes o estaban asociados con una actividad ilegal, no necesariamente por un trabajador que indocumentado, ¿no? Primero se ataca a esa masa. Ahora, señor Schilling, para terminar... Ese ha sido, perdón, Santiago, ese ha sido, o sea, el propósito anunciado y el enfoque de la administración en conjunto con estados. Yo estoy, por ejemplo, ahora en la Florida, que es un estado muy ameno al cumplimiento de la ley, es uno de los estados con los índices de criminalidad más baja. Entonces hay una plena cooperación entre las fuerzas públicas del estado de la Florida y
las agencias federales. Y eso ha sido lo anunciado, y también dijeron que si en el momento de arrestar a la persona, si había otro ilegal, lo iban a llevar también por su posición de que también podía haber estado en algún tipo de actividad. Yo creo que ese cuidado es muy típico, de nuevo, en el transporte de prisioneros propios, incluso estadounidenses, aún nacidos aquí por generaciones, no importa. Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces en los próximos días. Esto es algo que recién empieza la administración Trump, pero desde esos primeros días ya los temas están generando debate, polémica y conversación. Gracias, Julio Schilling, politólogo, autor. Pueden encontrarlo también en redes sociales a través de su página en X, @JulioM Schilling. Gracias, señor Schilling, por su... Un placer, Santiago. Buenas noches.